jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú traiciona a Dina Boluarte, la presidenta usurpadora. Al general Gómez de la Toze no le quedaba de otra, ya que la Procuraduría le mostró el registro oficial de sus visitas al despacho presidencial. La nota publicada en el medio La República señala: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército Manuel Gómez de la Toze, confirmó ante el Ministerio Público haberse reunido con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el Palacio de Gobierno el pasado 17 de diciembre de 2022. Estas declaraciones son un golpe contundente contra la presidenta de facto, ya que esta, en declaraciones realizadas ante la Fiscalía en los primeros días de junio, negó haberse reunido con el Ejército. Según el informe del semanario Hildebrand, que tuvo acceso a las declaraciones de Gómez de la Toze, el encuentro se dio 2 días después del asesinato de 10 civiles, entre ellos un menor de 15 años en Ayacucho. De acuerdo con las declaraciones de Gómez de la Toze ante la Fiscalía, en la reunión participaron Dina Boluarte y Alberto Otárola, que entonces era titular de la cartera de Defensa y hoy es presidente del Consejo de Ministros. En esta se le dio cuenta a la señora presidenta, dice textualmente la declaración, cómo se desenvolverían las acciones militares en apoyo a la policía en el marco de las protestas que se registraban en varios puntos del país contra la gestión de Boluarte Segaza. El general Gómez de la Toze también reveló que durante diciembre del 2022 tuvo otros encuentros en Palacio de Gobierno. Señaló: hemos asistido el ministro de Defensa, el que habla, 2 oficiales de mi Estado Mayor, para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la policía. Con estas últimas declaraciones realizadas por el general ante el Ministerio Público, queda claro que Boluarte mintió ante la Fiscalía. ¿Qué cosa es lo que ha revelado Hildebrand en sus 13? Que Gómez de la Torre le dijo al Ministerio Público que la Presidencia de la República tenía conocimiento de las acciones militares que se tomaban ante protestantes. Entrecomillado, y aquí está, ¿no? Lo ha publicado esto ya después Américo Zambrano, periodista que hace parte de Hildebrand en sus 13, y ha dicho lo siguiente, ¿no? Ha dicho lo siguiente: si usted acudió a Palacio de Gobierno, de ser así, ¿qué temas trataron? Dijo, ¿no? Primero le pregunta: ¿recuerda usted qué hizo el 17 de diciembre de 2022? Que no recuerdo qué actividad realizó ese día. ¿Usted recuerda si acudió a las instalaciones del Palacio de Gobierno el 17 de diciembre del 22? La fecha exacta no la recuerdo. Si usted acudió a Palacio de Gobierno, de ser así, ¿qué temas trataron? Dijo, si acudí a Palacio de Gobierno como parte del equipo del ministro de Defensa, el quien habla y 2 oficiales de mi Estado Mayor, para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional, ¿no? Dijo también que sí se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de a la presidencia de las acciones militares en apoyo a la policía. Es decir, la presidenta de la República, digo, la versión femenina de Pilatos por estos días, dice que ella no tenía conocimiento, no tenía por qué saber, no hace parte de lo que hacía, pero sí tenía conocimiento pormenorizado de las acciones que los militares desarrollaban en apoyo a la policía. ¿Y qué cosa es lo que había sucedido ya hacia el 17 de diciembre? La masacre en Ayacucho, donde el protagonismo principal lo tuvo ¿quién? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas en particular. Bueno, resulta que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no solamente suscribe que claro que tiene comando, obvio, lo manda la Constitución, sino que además ella estaba enterada de todo, que él incluso fue a Palacio de Gobierno cuando ya habían muertos en Ayacucho a decir lo que estaba pasando. Y fíjense ustedes, aquí está su declaración también. Me refiero a las manifestaciones, a las movilizaciones en contra de Dina Boluarte, donde ya se sabe que por lo menos 49 personas murieron por proyectiles de armas que utilizaban tanto militares como policías. A Dina Boluarte, la presidenta de la República, se le consultó sobre el tema, no solamente los medios de comunicación, el diario El Comercio logró una entrevista con ella y que dijo, yo no tengo comando, pero usted es la jefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, yo no tengo comando, limpiándose. Bueno, resulta que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no solamente suscribe que claro que tiene comando, obvio, lo manda la Constitución, sino que además ella estaba enterada de todo, que él incluso fue a Palacio de Gobierno cuando ya habían muertos en Ayacucho a decir lo que estaba pasando. Y fíjense ustedes, aquí está su declaración también. Pero les voy a hacer un resumen cronológico para que entiendan perfectamente la gravedad de los hechos y para que además entiendan por qué este documento, esta manifestación del general Gómez de la Torre,
es tan trascendental en el marco de las investigaciones que esperemos que estén avanzando como tiene que suceder con respecto a estas vidas perdidas. A ver, el 13 de junio, el fiscal Wilber Salazar Sánchez, del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, le toma declaración al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general del Ejército Manuel Gómez de la Torre. El testimonio de este general era importantísimo. El primer ministro Alberto Tarola, en su declaración en Fiscalía el 16 de febrero pasado, antes de que vaya Gómez de la Torre, dijo que los planes operativos correspondían al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En la declaración de Alberto Tarola, que publicó este programa en exclusiva, dice: debo señalar que en la parte operativa no brindé ninguna instrucción porque no corresponde a las funciones del ministro de Defensa. Él había sido ministro de Defensa y aquí fuimos los primeros en alzar la voz a decir, pero ¿cómo lo premian? Por más de que no se haya enterado, por responsabilidad activa, por haber dado una indicación o por omisión, no puede el exministro de Defensa recibir el premio mayor de llegar a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero eso es lo que hizo la presidenta de la República, Dina Boluarte. Venga, Otaro, no le importan los muertos. Tenga usted el premiarato. Bravo, que vengan las palmas, prensa incluida, en fin. Dice: debo señalar que dichas instrucciones y directrices correspondían ser impartidas por el jefe del Comando Conjunto en apoyo a la Policía Nacional. Responde Otárola. La presidenta Dina Boluarte, el 6 de junio, una semana antes de que brinde sus declaraciones también en el Ministerio Público Gómez de la Torre, dijo que la presidenta de ninguna manera tomó contacto con las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional para los planes operativos. De ninguna manera, dijo. Debo precisar que las funciones como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional las ejerzo conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Otárola también dijo en su declaración que le envió un WhatsApp a Gómez de la Torre diciéndole que la prioridad es la vida de las personas. ¿Ok? Pero cuando le preguntan a Gómez de la Torre sobre algún mensaje o directiva de Alberto Tarola, no hace ninguna alusión al WhatsApp. ¿Conoce usted o sabe de algunas directivas, disposiciones y o lineamientos que haya emitido Luis Alberto Tarola Peñaranda en su condición de exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros para el control de conflictos sociales en las diferentes regiones del país, tanto la Policía Nacional de Perú como las Fuerzas Armadas? Que sí, era el ministro de Defensa, que también es parte del Decreto Supremo 143. Lo dice Gómez de la Torre. Ojo. Y luego, en la pregunta 27, se le pregunta al general si las Fuerzas Armadas emplean fusiles Galil, como el que se emplearon el 15 de diciembre, día en que murieron 10 personas en Ayacucho por las protestas. Y Gómez de la Torre dice que sí usan ese tipo de armamento, pero dice que también lo emplean los senderistas. Y es verdad. En la pregunta 30 le consultan si acudió a Palacio el 17 de diciembre, 2 días después de la violenta represión en Ayacucho, y él dice que sí, que fue para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Ya se habían registrado muertos en Ayacucho, se pudo haber evitado la muerte de los de Puno. Claro que sí, pero aquí continuamos con sus declaraciones. Si usted acudió a Palacio de Gobierno, de ser así, ¿qué temas trataron? Dijo: sí, acudí a Palacio como parte del equipo de ministro de Defensa, el quien habla, y 2 oficiales de mi Estado Mayor para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Y aquí está en el registro de visitas de Palacio para que no quede ninguna duda, ¿no? Que se consigna una reunión entre el jefe del Comando Conjunto y Gómez de la Torre el 16 de diciembre y no el 17 de ese mes. Están viendo ustedes el documento ya en pantalla completa. Gómez de la Torre aparece en una conferencia de prensa el 17 de diciembre en Palacio junto con los ministros y la presidenta Dina Boluarte. Él dice que la violencia la ocasionaron malos peruanos y habló de acciones terroristas justamente en el minuto 29 de aquel evento. Y en la pregunta 41, cuando se le consulta si informaba al Ministerio de Defensa y a la presidenta de la República, dice que sí, se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de la presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional. Fíjense, era el ministro de Defensa que tenía que darle evidentemente las indicaciones, la información a la presidenta de la República cuando era titular de esta cartera, Alberto Tarola. No es casualidad que luego de todos estos eventos le den el premiarato. No era una manera de decir, bueno, como ya la fregamos y como ya fuimos cómplices en esta situación, la manera de limpiarnos y protegernos, escudarnos, porque se nos viene una investigación. De todas maneras, están apareciendo las historias médicas, están apareciendo los certificados médicos, están apareciendo los certificados de necropsia. Ya, ok, tiene premiarato. Y ahí están. ¿Quién gobierna? Dina Boluarte. Dina Boluarte está haciendo las cosas, está accionando de una manera tan torpe que ni siquiera tendría 7 meses en Palacio, por más de que tiene el Congreso comiendo de su mano, o el Congreso comiendo de su mano a el Ejecutivo. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.